vamos a iniciar lo que es la aplicación, el antes en los pacientes. Vamos a evaluar todo lo que son los movimientos, todo lo que es la dinámica muscular y la importancia de hacer un diagnóstico preciso. Y cuáles son los movimientos que ayudan a la aparición de las arrugas y cuáles son los movimientos que realmente nos van a evaluar otras partes del rostro para producir un efecto lifting. Por ejemplo, un cuello, hacer una remodelación a nivel del óvalo, trabajar una frente, unos ojitos. Entonces vamos a iniciar con pacientes ahorita, con lo que es el antes, y vamos a hacer una evaluación de los 15 días. ¿Qué pasa con esa aplicación de esa toxina en esos 15 días? ¿Qué es lo que podemos corregirle a los pacientes en esos 15 días? ¿Qué es lo que le podemos mejorar? O simplemente si el paciente no necesita una próxima evaluación después. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es evaluar todo lo que es la dinámica muscular del paciente en los 3 diferentes tercios. Empezamos con tercio superior, se le dice al paciente suba las cejas y podemos ver el dinamismo a nivel del músculo frontal. Frunza el entrecejo, podemos ver la glabela, la zona del corrugador y a nivel del proceros. ¿Cuánta fuerza hay realmente en estos músculos para poder saber qué dosis exacta vamos a colocar para producir una relajación a nivel de esta zona? Mandamos a sonreír al paciente, ríete. Podemos apreciar toda la contractura que tenemos a nivel del orbicular. Es importante pues hacer la evaluación si tenemos una sonrisa gingival y si vamos a trabajar a nivel de la parte infraorbitaria. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hacemos un punch, un pinzamiento. Si vemos que se resuelve rápidamente, es un paciente que se le puede colocar. Si vemos que hay flacidez, evidentemente está contraindicado la utilización de los puntos infraorbitarios. Vamos a trabajar con un músculo que es el músculo platismal. Acuérdense que el músculo platismal tiene una inserción dérmica en la parte superior, él baja y se inserta a nivel del tórax. Entonces tenemos que evaluarnos de la parte inferior hasta la parte del escote aproximadamente. ¿Cuál es el movimiento que se le manda al paciente? Se le manda a contraer, contrae, para poder apreciar las bandas platismales y la deformidad que tenemos a nivel del contorno del rostro. Entonces, el secreto realmente de la colocación a nivel de cuello es colocar las mayores dosis en la parte superior para esconder ese músculo hacia adentro y trabajar dosis menores en la parte inferior. ¿Qué vamos a lograr con esto? Redefinir nuevamente el contorno. Acuérdense que a medida que vamos envejeciendo, los músculos que toman el comando son los músculos depresores. Depresor del cuello, depresor orbicular y los depresores, los corrugadores. ¿Qué hacen esto? Jalan hacia abajo y deforman lo que es el óvalo facial. Si nosotros relajamos el platismal, vamos a poner en marcha más los músculos elevadores y por ende el resultado que va a obtener el paciente es un resultado de lifting. Vamos a proceder al marcaje. ¿Cómo se le marca al paciente? Con dinámica muscular. Frunce el entrecejo y podemos evaluar que ya tiene un corrugador pequeño, corto y no tiene tanta fuerza muscular. Hacemos un marcaje a nivel del vientre, de la parte anterior del corrugador y a nivel del proceros. Cuando terminamos la glabela ya marcada, mandamos al paciente que suba las cejas. Sube las cejas. Tomamos siempre como parámetro la primera línea. A partir de la primera línea que se forma en las arrugas frontales, colocamos los primeros puntos. Entonces, sube. Siempre vamos a tratar de colocar a 2 centímetros de distancia entre un punto y otro, porque siempre tenemos que pensar que cuando colocamos un punto, ¿cuál es el rato de acción entre un punto y otro? Si el rato de acción de un punto es de 1 centímetro, quiere decir que el otro es 1 centímetro, por ende, entre la sumatoria de uno y otro son 2 centímetros aproximadamente. Por eso es que tomamos siempre como diámetro 2 centímetros entre un punto y otro. Otra de las cosas, siempre hay que buscar suavidad. La idea no es dejar al paciente congelado. Saber exactamente cuáles son las dosis correctas de utilización. Si colocamos muchas dosis, no tiene sentido. Primero, a mayor dosis podemos producir lo que se llama dispersión del producto. Al producir dispersión del producto, vamos a producir efectos colaterales que no queremos en los pacientes. O vamos a obtener un efecto muy congelado. Actualmente lo que se busca es ir complementando diferentes tratamientos para que el paciente quede lo más natural posible, pero que se sienta rejuvenecido. Sube la ceja. Si observamos, las arrugas en el caso de esta paciente llegan de temporal
atemporal. Quiere decir que yo le voy a colocar un punto alto y un punto alto ¿para qué? Para poder manejar las arrugas externas. Si yo no le coloco este punto, ¿qué va a suceder? Que el paciente va a venir relajado, toda esta parte interna, y aquí el paciente cuando venga va a hacer esto y se le van a acentuar más estas líneas que están externas. Entonces, importantísimo evaluar cuando tenemos un paciente que las líneas llegan hasta la parte exterior, colocarle estos puntos para suavizar y evitar lo que se llama el efecto Mefisto. Después que tenemos manejado o marcado la zona frontal y la zona de la glabela, vamos a proceder al marcaje orbicular. Le decimos al paciente, ríete. Siempre tomamos como referencia la parte ósea, el borde a 1 centímetro por fuera. El primer punto lo vamos a hacer a nivel de la cola. ¿Por qué? Porque yo necesito que la cola haga esto. Si yo relajo el orbicular y tengo acción del frontal, esto es lo que va a suceder y esto es lo que nosotros queremos en los pacientes. A nivel del canto externo, mido a 1 centímetro y coloco el segundo punto. Este punto siempre es donde hay mayor fuerza muscular y aquí es donde yo voy a colocar más cantidad de unidades. Ríete. Seguimos bajando. A medida que nos vamos bajando hacia la zona inferior o hacia la zona media del rostro, tenemos que tener mucho cuidado con los cigomáticos mayor y menor que están en esta zona. Si colocamos este punto muy profundo, vamos a agarrar los cigomáticos y vamos a producir una asimetría del paciente. Entonces, estos puntos son puntos muy superficiales. En el caso de ella, ríete, vemos unas líneas que salen en la parte inferior del párpado y le podemos dar un punto interno. Todos estos puntos son puntos muy superficiales y son dosis muy pequeñas. ¿Qué hacemos con el cuello? Seguimos la banda platismal, tocamos la parte ósea e inmediatamente en la parte ósea ponemos el primer punto, pegadito. Y seguimos la banda. Fíjense que las bandas de esta paciente llega hasta la parte externa. Aquí damos otro punto, pues necesitamos relajar, esconder ese platisma para dar esa sensación de lift. Contrae un poquito más. Fíjense que hay una banda que llega hacia abajo. No tiene tantas bandas a nivel anterior. Seguimos esta banda a 2 centímetros de distancia entre un punto y otro. Le voy a dar unos puntos aquí internos para mejorar todo lo que es esta parte. En el caso que nosotros quisiéramos manejar el escote, utilizamos una línea imaginaria que va a mitad de la clavícula y vamos marcando a 2 centímetros entre un punto y otro. Buscamos la otra clavícula a 2 centímetros entre un punto y otro. Y yo llamo esto lo que se llama la pirámide invertida. Estos son los puntos tradicionales que ustedes siempre van a ver en los libros. Yo lleno con puntos mediales a 2 centímetros de distancia estos puntos que yo acabo de hacer. Entonces tengo prácticamente una pirámide completa donde me va a garantizar agarrar la zona interna para aquellas arruguitas que están a nivel de la zona del escote. Vamos a manejar las dosis. Cuando manejamos las dosis, por lo menos en el caso de ella que no tiene tanta fuerza muscular o tanta hipertonía del músculo, vamos a trabajar con 10, 10 y 10 en la glabela. Y a nivel del frontal vamos a trabajar con 8, 8 y 8 unidades dispor por punto. A nivel orbicular, aquí vamos a trabajar 10, aquí 6 y aquí 4. ¿Por qué no utilizo tantas unidades? Porque realmente ella no tiene, es una paciente que ha venido consecutivamente colocándose la toxina botulínica del Dysport y ha habido una reeducación a nivel del músculo. Aquí en las zonas superiores, cuando vamos a trabajar las bandas platismales, vamos a trabajar mayor cantidad de unidades. Uno siempre trabaja de 8 a 10 unidades en todo lo que es el reborde óseo. Y cuando voy bajando a través de la banda, voy a trabajar 6 unidades en cada punto. Una de las cosas importantísimas cuando nosotros vamos a hacer la reconstitución de la ampolla es la elección de la dilución. Yo voy a trabajar en este momento con una dilución de 2.5 cc de solución fisiológica. Al aperturar la caja pueden colocar siempre la fecha de apertura y las dosis que han utilizado. Aperturamos de esta manera. Aquí pueden observar un círculo pequeño
por ahí es donde se va a insertar la aguja para hacer la reconstitución del producto. Acuérdense que estamos trabajando con una proteína, no podemos desnaturalizarla por un efecto mecánico. Agarramos el émbolo arriba, dirigimos la aguja hacia la pared y vamos a dejar que suavemente, agarrando arriba, se vaya reconstituyendo. Va a llegar un momento en que ya no da más, no se deben de formar burbujas. Después que yo termino de reconstituir, saco la aguja que esté en contacto con el líquido, con la toxina, y le quito el aire y saco. Ese es un truquito que les doy para que no se les vaya a botar el producto. Hago un movimiento suave por si me queda algún polvito a nivel de la tapa y eso me garantiza 100% que la reconstitución sea correcta. Entonces ya está reconstituido el producto. Yo siempre utilizo al paciente de pizarra, como se habrán dado cuenta. Así no se me olvida cuántas unidades voy a trabajar. Tengo aproximadamente 222 unidades. Siempre es importante que sepan cuántas unidades van a retirar del frasco porque después que esté retirada no las pueden volver a introducir. Me encantan las jeringas de 0,5 porque calibrarlas y las dosis es mucho más fácil que trabajar con jeringas de 1. Importante saber que en cada folio, rayita chiquitica, voy a contar con 2 unidades. Quiere decir que de rayita grande a rayita grande, como siempre digo a ustedes en los talleres, voy a obtener 10 unidades. En cada jeringa voy a obtener completo 100 unidades. Y una de las cosas importantísimas, por favor, es garantizar que ustedes tengan toxina en la jeringa. Me ha pasado en varios talleres que los médicos piensan que están cargando y resulta que ahí es puro aire. Siempre apóyense. Porque aunque el paciente se mueva, siempre van a utilizar el mismo punto. ¿Por qué? Porque están apoyados. Presentan con esta mano, fíjense que me estoy apoyando con el meñique. Coloco abajo y voy a colocar las 10 unidades. Retiro, limpio. Si yo voy colocando y yo voy limpiando, yo sé, por ejemplo, en este caso que la zona de la clavija está lista. Aquí dijimos que íbamos a colocar 8, quiere decir que son 4 rayitas. Voy limpiando. No me meto totalmente perpendicular porque eso duele mucho al paciente. La paciente no está anestesiada, por si acaso, porque ni se mueve ni se ríe. A nivel de la zona orbicular hay que tener muchísimo cuidado de no dejar un hematoma. Entonces uno es bien superficial, fíjense que me meto de ladito. Vamos a colocar las 6 unidades que dijimos. Vamos a limpiar. Siempre tienen que ver el diámetro de la aguja. Si yo me estoy metiendo por acá, tengo que quedar justamente debajo del punto. No se me puede olvidar. Porque si me meto acá, la aguja va a salir aquí adentro. Entonces quiere decir que puedo producir una complicación. Limpiamos siempre hacia afuera. Con presión. Acuérdense que no se puede masajear. A nivel del cuello, acuérdense que el músculo platismal es un músculo que está superficial, jóvenes. Tenemos que tener mucho cuidado de no irnos hacia los músculos profundos, porque ahí sí es verdad que vamos a tener bastantes complicaciones que no queremos. ¿Qué hacemos? Yo hago pellizcamiento, mandas al paciente a contraer, contrae y me voy de lado. Fíjense que me voy de lado, pero el dedo que me está sosteniendo la banda lo pongo un poquito hacia abajo porque si no me puedo pullar. La banda siempre tienen que agarrarla bien con los deditos porque ella se nos resbala y es difícil. De una vez acá. Ok, terminamos. Ahora vamos a limpiar el paciente porque el paciente no se puede ir así, ¿verdad? Aquí sí podemos frotar porque aquí no hemos colocado nada de toxina. Muy importante, a este paciente no le quedó ningún morenito. ¿Cuáles son las indicaciones post? No agachar la cabeza, no masajearse, no montarse en un avión, no maquillarse, no hacer ejercicio. Las primeras 4 horas. ¿Cuándo el paciente empieza a ver el resultado? A partir de las 18 horas. ¿Cuándo se va acentuando? Al tercer día. ¿Cuándo se evalúa post? A los 15 días. Por eso es que a ella la vamos a volver a evaluar dentro de 15 días para que ustedes puedan ver totalmente el resultado. Le hicimos la aplicación hace 15 días. En lo que fue lo que fue la zona de la frente, ayudarle a subir lo que fue la cola y también a nivel
de la zona del cuello. Si la observamos en conjunto, el resultado ya también fue bastante bueno. Vamos a mandar a hacer los movimientos. Sube las cejas. Aquí, si pueden visualizar, hay unas pequeñas líneas muy pegadas a la raíz. Aquí hay que colocar algunas unidades. Sube más. Y pareciera aquí que está subiendo un poquito más esta ceja. Ríete más. La zona de los ojos quedó perfecta y el cuello se mejoró muchísimo. Haz la contracción, lateraliza. Esta banda hay que trabajarla más. Esto está perfecto y esto está perfecto. Evaluación de un caballero. También con dermatochalasia. Sube las cejas. Fíjense que no puede. La ceja le quedó también espectacular. Frunce el entrecejo. No puede fruncir. Ríese. Las líneas le mejoraron muchísimo. ¿Se acuerdan que las líneas prácticamente llegaban hasta la parte lateral? El resultado de él fue muy, pero muy, muy, muy bueno. Sube las cejas, vamos a revisar todos los movimientos. Aquí vamos a colocarle un poquito más. Ríete. Esto mejoró bastante. Se le ven inclusive más los ojitos. Ríase. Y fíjense que se le mejoró mucho lo que es las líneas de expresión. Vamos a lateralizarla. Lateraliza. Trata de subir las cejas. Fíjense que tiene un movimiento suave, es un movimiento bonito, es un movimiento natural. Vamos a fruncir el entrecejo. Todavía ella presenta un pequeño movimiento. Relájate, vuélvelo a realizar para que se pueda observar. Hay un movimiento que sale de aquí y un movimiento que sale de aquí. Entonces podemos reforzarle un poquito más. Del resto, a nivel frontal y a nivel de la glabela, se visualiza muy bien. Ríete. Fíjense que esto quedó totalmente abierto. Entonces vamos a reforzarle pues a nivel de los corrugadores. Sube las cejas. Fíjense que él sube un poquitico más esta ceja que la otra, pero están simétricas. Ríese. Los ojos le quedaron también espectaculares. Muy bien el movimiento. Fíjense que a pesar de que lo colocamos en la cola no subió. Bueno, ya concluimos esta jornada. Pudimos evaluar el después de los pacientes. Unos quedaron realmente espectaculares. Simplemente hubo que hacerle algunos retoquitos, algunas colocaciones más de unidades como para poder perfeccionar lo que hemos realizado. Espero que les haya gustado. A mí me encantó trabajar este antes y este después, y sobre todo poderles demostrar a ustedes lo interesante y lo hermoso que es la aplicación de toxina botulínica bien realizada. Gracias.